La palabra átomo significa indivisible o sin división. Vamos a analizar los modelos atómicos y cómo es que se descubrió que estaba formado por partículas más sencillas. A mediados del siglo XIX, estudios relacionados con la naturaleza eléctrica de la materia y en concreto con la naturaleza de la chispa que salta entre dos objetos cargados que están próximos, cuestionaron al átomo como una partícula indivisible. El descubrimiento de los rayos catódicos condujo al descubrimiento del electrón y, por tanto, a la idea de un átomo divisible. En 1875, William Kroc, estudiando la chispa que salta entre dos electrodos introducidos en un tubo de vidrio que contiene un gas, observó que cuando la presión del gas es baja, no se produce chispa y aparece una luz característica del gas. Si la presión del gas se reduce aún más, desaparece la luz de color emitida por el gas y aparece una débil fluorescencia en la pared del tubo de vidrio frente al cátodo o electrodo negativo. Esta fluorescencia procedía del choque de unos rayos procedentes del cátodo con la pared del tubo. Eugene Goldstein los llamó a estos rayos catódicos. Este es el experimento que se realizó y aquí tenemos un esquema. El cátodo es la parte negativa y el ánodo la parte positiva, y los rayos procedían de la parte negativa, por eso recibieron el nombre de rayos catódicos. En 1897, Joseph John Thomson, estudiando si los rayos catódicos se desviaban en presencia de campos eléctricos y magnéticos, comprobó que tenían una relación carga-masa de 1.7 coulombs por kilogramo. La relación carga-masa era siempre la misma independientemente del tipo de gas del tubo, del tipo del metal y del tipo del metal del cátodo. Las propiedades de los rayos catódicos se podían explicar si estuvieran formados por partículas más pequeñas que los átomos y se les llamó electrones. Robert Millikan, con su experimento de la gota de aceite, determinó en 1909 la carga eléctrica del electrón, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, y a continuación su masa, 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos, 2000 veces inferior a la masa del átomo de hidrógeno. Esta es una ilustración de Thomson. El descubrimiento de los electrones planteó algunos problemas. Si la materia que nos rodea es neutra, además de electrones debe haber carga positiva en los átomos, pero ¿cómo se encuentra dentro del átomo? Si los electrones tienen masa tan pequeña, ¿dónde se encuentra la mayor parte de la masa de los átomos? ¿Por qué las partículas que se obtenían de los átomos eran siempre electrones y nunca partículas con carga positiva? Modelos atómicos. Modelo de Thomson. Imaginó a los átomos como esferas macizas de carga positiva neutralizadas por los electrones que estarían incrustados en ellas. El pudín de pasas de Thomson. Modelo de Rutherford, 1911. Imaginó a los átomos casi vacíos, con la carga positiva concentrada en una zona llamada núcleo y los electrones dando vueltas en torno a él. Si imaginamos un átomo con las dimensiones de un estadio de fútbol, su núcleo sería del tamaño de una canica colocada en el centro. El experimento de Rutherford dirigió sobre una lámina de oro muy fina un haz de partículas alfa de carga positiva, procedentes de una fuente radioactiva. La mayoría pasaba en línea recta, pero alguna rebotaba. Aquí está un esquema del experimento que realizó Rutherford. En esta zona tenemos el material radioactivo que emite las partículas alfa, un filtrado para obtener un rayo fino. Coloca la hoja de oro y los haces se observa que algunos atraviesan
unos se desvían de su trayectoria y unos hasta rebotan. La única manera de explicar el que algunos atraviesen y unos reboten es imaginando a los átomos vacíos, donde si un átomo no se encuentra con ningún núcleo, una partícula alfa, puede atravesar sin ningún problema. Pero si pasa cerca de un núcleo, ésta se va a desviar. Y si le toca llegar de plano, de frente con un núcleo, esto va a rebotar. Esto representa la hoja de oro hecha de algunos átomos de oro, y estas son las partículas alfas, donde algunas atraviesan, unas se desvían de su trayectoria y unas hasta rebotan. Las palabras de Rutherford después de realizar el experimento fueron: es lo más increíble que me ha sucedido en mi vida, casi tan increíble como si al disparar balas contra un papel de seda, algunas se volvieran contra usted. En 1886, Constein utilizó un tubo de rayos catódicos con un cátodo perforado y observó algunos rayos que iban en el sentido opuesto a los rayos catódicos, es decir, salían del ánodo y se movían hacia el electrodo negativo o cátodo. Estos rayos positivos eran desviados por campos eléctricos y magnéticos, lo que demuestra su naturaleza eléctrica, aunque de signo contrario a la de los rayos catódicos. La relación carga-masa de las partículas positivas sí depende del tipo de gas encerrado en el tubo. Si el gas era hidrógeno, cada partícula positiva tenía una masa 2000 veces mayor que la del electrón y por tanto prácticamente igual a la del átomo de hidrógeno. Su carga igual a la del electrón, pero positiva. La partícula positiva se identificó con el ion de hidrógeno y Ernest Rutherford le llamó protón. Rutherford también hizo reacciones nucleares. Por ejemplo, el nitrógeno lo bombardeó con una partícula alfa y lo convirtió en oxígeno. Y el subproducto de esta reacción nuclear era hidrógeno. Así realizó varios experimentos y observó que siempre se obtenía hidrógeno. Por lo tanto, concluye que el hidrógeno es uno de los componentes fundamentales de todos los núcleos. El hidrógeno es un protón. Con el descubrimiento del protón surgió la pregunta: ¿cuál es la estructura del núcleo? ¿Cómo pueden permanecer los protones siendo cargas del mismo signo en un espacio tan reducido? En 1920, Rutherford sugirió la existencia de otra partícula sin carga, a la que llamó neutrón. Entre protones y neutrones existían fuerzas atractivas de una nueva naturaleza, fuerzas nucleares, que superasen las fuerzas de repulsión eléctricas. En 1932, Chadwick bombardeó berilio con partículas alfa y detectó por primera vez a los neutrones, ya predichos en 1920 por Rutherford. El tercer modelo que aparece es el modelo de Bohr en 1913. El danés Niels Bohr elabora un nuevo modelo atómico para superar los fallos del modelo nuclear de Rutherford. Cualquier carga en movimiento emite energía, por tanto el electrón terminará chocando con el núcleo. Otro fallo es que el número de protones, electrones y neutrones no explicaba que hubiera átomos con propiedades muy diferentes, como el litio y el helio, y otros con propiedades muy parecidas, como el litio y el sodio. No explicaba cómo estaban distribuidos los electrones. Tampoco se explicaba el hecho de que cada elemento químico genera un espectro de emisión característico. Los átomos de gases calientes emiten y absorben luz a ciertas longitudes de onda. En el gráfico de arriba se muestran los 3 espectros de emisión y uno de absorción. Por ejemplo, el Sol se sabe que tiene hidrógeno porque cuando se filtra la luz y se analiza, se observa este rango, estas emisiones. El modelo de Bohr compaginó el átomo nuclear de Rutherford con la nueva física que estaba surgiendo, la física cuántica. 1. Mientras el electrón está en una órbita determinada, no irradia energía.
Órbita estacionaria. 2. Un electrón no puede encontrarse a cualquier distancia del núcleo. El radio de la órbita está cuantizado. Por lo tanto, la energía del sistema ha de tener unos valores determinados. 3. Es solo cuando el electrón pasa de una órbita a otra, cuando emite o absorbe la diferencia de energía, delta E, en forma de radiación electromagnética, fotones. Bohr propuso estos niveles de energía que son como capas de cebollas, y cuando un electrón, como podemos ver aquí, salta de una de las capas a otra, de una de las órbitas a otra, emite o absorbe energía. A pesar de ser un buen modelo, el modelo de Bohr presenta algunos fallos. Solo podía explicar el espectro de emisión del hidrógeno. No podía explicar por qué en un mismo espectro había unas rayas más intensas que otras. En el enlace químico no podía explicar por qué unas moléculas son lineales y otras angulares. Modelo cuántico actual. El francés Louis de Broglie, en 1924, propuso que los electrones poseen no solo propiedad como de partículas, sino también se comportan como ondas. Un año después, Davidson y Herman lo comprobaron experimentalmente al obtener la difracción de electrones. La difracción es un fenómeno que solamente ocurre con la luz. Entre 1925 y 1930, científicos como el alemán Werner Heisenberg, el austriaco Erwin Schrödinger y el inglés Paul Dirac desarrollaron la mecánica cuántica. Con este nuevo modelo ya no se habla de órbita, sino de orbital. Los electrones no son como pequeñas bolitas describiendo trayectorias determinadas. Un orbital atómico es una zona en la que hay mayor probabilidad de encontrar un electrón. Los quarks fueron predichos teóricamente en 1961 por Hellman y Newman. Serían los constituyentes fundamentales del protón y neutrón. Hay 6 tipos distintos de quarks, que los físicos han denominado de la siguiente manera: up, arriba; down, abajo; charm, encanto; strange, extraño; top, cima; y bottom, fondo. Fueron observadas experimentalmente en colisiones electrón-protón hacia 1968. Un neutrón está formado por 2 quarks down y un quark up. Un protón está formado por 2 quarks up y un quark down.